Jueves 19 de marzo, informativo del motor número 136, con estos contenidos. Lo último, victoria de prestigio para Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián, que se imponen en el primer rally comarca Gúdar-Jabalambre, disputado el pasado sábado. Amplia representación aragonesa en el autocross de Mollerusa, con 20 pilotos en pista defendiendo los colores de nuestro campeonato. Fin de semana intenso en Motorland para Joaquín Rodrigo y David Asensio en la Copa Clio, con fortuna desigual en la cita del campeonato. Lo próximo, cuenta atrás para el primer tramo de tierra de Montalbán, que amplía su plazo de inscripción ante el interés de los equipos. Laura Aparicio afronta una nueva cita del Nacional de Energías Alternativas en Mallorca. Nayara Trampal estará en el Nacional de Autocross en Miranda de Ebro. Y además, la Fórmula 1 suspende los grandes premios de Arabia Saudí y Bahrein, previstos para abril debido a la intersituación internacional. Esto es Tiempo Racing, tu informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos un jueves más y muchas gracias por seguirnos. A pesar de que esto no lo hacemos por los likes, sino por teneros informados del deporte que nos apasiona, no estaría de más que le tires a la campanita, así recibiríais nuestra información conforme sale y no os perdáis nada. Arrancó el Campeonato de Aragón de Rallys con el primer rally comarca Gúdar-Jabalambre. Los actuales campeones de Aragón de Rallys, Tortajada y Sebastián, siguen dominando tras la primera prueba del año. La temporada de rallies en Aragón ha arrancado con frío, lluvia y mucha emoción en los complicados tramos del rally turolense. Así, Eduardo Tortajada y Sergio Sebastián se llevaron la victoria dominando la prueba desde los primeros kilómetros. Por ello, el equipo turolense se llevó la victoria en el primer rally comarca Gúdar-Jabalambre, firmando un inicio de temporada prácticamente perfecto. Con su Hyundai i20 R5, Tortajada y Sebastián marcaron el ritmo desde el primer tramo, imponiéndose en 4 de las 6 especiales y manteniendo siempre el control de la carrera. Tras 72 kilómetros cronometrados, la victoria se decidió por apenas 23 segundos sobre Juan Manuel Rubio y Anaís Soriano, también turolenses, mientras que David Planas y Eva Valenzuela completaron el podio en una prueba muy disputada hasta el último tramo. La meteorología fue además una protagonista inesperada, con lluvia y momentos de aguanieve que añadieron dificultad a unos tramos ya de por sí exigentes. En la categoría de clásicos, la victoria fue para Alejandro Sánchez y David Benedí, mientras que en la Copa de Regularidad 60, el triunfo fue para Marino San José y su copiloto ocasional, la piloto Noelia Gascón, seguidos del veterano piloto José Luis Aguar y Jaime Escanero, y del único equipo femenino del rally formado por las jaquesas Aitana Pérez y Marina Ara con el BMW utilizado en el campeonato de slalom. En Regularidad Sport, Abraham López y Adrià Vela se hicieron con el triunfo, mientras que en Regularidad Fada lo hicieron Santiago Martínez con Alejandro Tofe y su Opel Corsa A. Un rally duro, espectacular y un inicio de campeonato que confirma que Tortajada y Sebastián siguen siendo la referencia del regional aragonés. Próxima cita el día 28 para el primer rally sprint de Tabonica. El Campeonato de Aragón de Autocross arrancó con fuerza en el circuito de Mollerusa, donde los revendantes aragoneses se llevaron la mitad de los triunfos en juego. La prueba ilerdense, puntuable también para los certámenes de Aragón como de Cataluña, reunió a 43 pilotos en total. La jornada fue especialmente positiva para los aragoneses Iván Puig y Óscar Escuder. Puig se impuso en División 1, mientras que Escuder dominó la División 2, en una cita en la que participaron 18 pilotos del Campeonato de Aragón. Ambos lograron vencer en todas las sesiones, incluyendo los entrenamientos oficiales, clasificatorias y finales. Aunque para Puig no fue nada fácil, su división contaba con 15 rivales de alto nivel. En la final de División 1, Puig con el Seat Ibiza superó por 4 segundos al catalán Ángel Capelera, Nissan Sunny GTI. Cerró el podio el aragonés Javier Navarro con el Peugeot 205 a 11 segundos del vencedor.
La División 2 también dejó buena noticia para Aragón. Óscar Scuder, con el Renault 5 Proto, se impuso en una categoría con menor participación, donde solo 3 pilotos llegaron a la final. Segundo fue el catalán David Tarín, con el Seat Ibiza GT, a 5 segundos, y tercero el aragonés Javier Martínez con el Opel Tigra Proto. En la categoría Junior Car Cross, el triunfo fue para el catalán Oriol Cabeza con el Speed Car Wonder, quien aventajó en 5 segundos al manchego Javier Mimbrera con el Dakar FIA MT-07, primer clasificado del Campeonato de Aragón. La jovencísima zaragozana Nayara Trampal, con el Dakar Speed, sufrió un golpe en un talud y tuvo que abandonar en la cuarta vuelta. Por último, en Car Cross, los aragoneses no lograron llegar a la final. Óscar Ponz, con el King Car, se quedó a las puertas con un 16º puesto, mientras que José Ignacio Casino, con el Semoc Bravo, no pudo participar en las sesiones clasificatorias debido a problemas mecánicos. Próxima cita de este certamen, el 19 de abril, en Splus, Huesca. Durante el fin de semana, Motorland Aragón acogía la segunda cita de la Copa Clio Spain, dentro de un meeting muy completo junto a la F4 y el Campeonato de España de Turismos y GT. Tras la cita inaugural del Jarama, 13 pilotos se reunían en el paddock del circuito alcañizano para disputar una de las copas más igualadas y combativas del panorama nacional. Entre ellos, 2 representantes aragoneses. Por un lado, el veterano piloto de Renault Joaquín Rodrigo, 11º clasificado del campeonato. Y por otro, el debutante en las Copas Clio, David Asensio, que antes de tomar la salida reconocía en parrilla que la Copa Clio es muchas veces casi una batalla campal, aunque para él suponía también una experiencia increíble. El fin de semana dejó resultados desiguales. Joaquín Rodrigo se vio obligado a abandonar en las 2 carreras. Primero tras recibir una invitación para visitar la puzolana del circuito, y después por una avería en los últimos compases de la segunda manga, posiblemente consecuencia del incidente anterior. Mejor fortuna se trabajó David Asensio. En la primera carrera acusó la falta de experiencia en una copa donde los contactos son frecuentes y finalizó 8º. Pero en la segunda, ya con el ritmo cogido, protagonizó una carrera muy combativa, escalando posiciones hasta cruzar la meta en una meritoria 4ª posición, donde en su pelea por el puesto no cerraba puertas, las atrancaba. Un finde que sirvió para demostrar por qué la Clio es una de las categorías más espectaculares y peleadas del automovilismo nacional. ¿Os acordáis de aquellas copas R8? La tierra vuelve a rugir en Aragón, con los tramos de tierra, esta vez en Montalbán. El sábado se estrena el Campeonato de Aragón de Tramos de Tierra, un certamen que esta temporada contará con 6 pruebas. La primera cita llega en tierras turolenses, en plena comarca de Cuencas Mineras, con el estreno del primer tramo de tierra de Montalbán. La organización corre a cargo de la Escudería Santa Bárbara y tendrá su centro de operaciones en Montalbán, histórica localidad de la comarca de Cuencas Mineras, marcada durante décadas por la actividad del carbón y hoy preparada para recibir el sonido de los motores. Toda la actividad se concentra el sábado. Desde las 8 de la mañana y hasta las 10:20 se podrá reconocer el tramo. Siempre con precaución porque estará abierto al tráfico y los fines de semana también hay actividad agrícola en los caminos. Entre las 9 y las 11:15 llegará el turno de las verificaciones administrativas y técnicas. A las 11:30, reunión obligatoria con dirección de carrera para repasar las últimas instrucciones antes de que empiece lo importante. Y a partir de ahí, comienza el espectáculo. La primera pasada al tramo arrancará a las 12:30 del mediodía. La segunda está prevista para las 2:20 de la tarde y la tercera y definitiva a las 4:20. En total, la Escudería Santa Bárbara propone 38,3 kilómetros cronometrados, gestionados por el sistema Clock Rally, repartidos en 3 pasadas al mismo recorrido y con un total de 60,6 kilómetros de rally. Si todo marcha según lo previsto, sobre las 5:30 de la tarde llegarán los aplausos finales, la entrega de trofeos y las primeras fotos de los vencedores de esta nueva temporada de Tierra en Aragón. Y fuera de nuestras fronteras, también las pilotos aragonesas siguen compitiendo al más alto nivel.
Si el pasado fin de semana veíamos a Laura Bonillo en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno, ahora es Laura Aparicio quien representa a Aragón en el Campeonato de España de Energías Alternativas. La segunda prueba del campeonato se disputa este fin de semana en Palma de Mallorca, hasta donde Aparicio viajaba ya ayer por la tarde rumbo a la isla. La piloto aragonesa afronta la cita con un objetivo claro: recortar los apenas 4 puntos que la separan del líder, Manuel Santos, y seguir en la lucha por revalidar el título nacional en la categoría de híbridos. Y no será la única piloto aragonesa en competición. También este fin de semana veremos en acción a la jovencísima Nayara Trampal, una de las jóvenes promesas del automovilismo regional. Trampal llega además en un gran momento, tras lograr podio en la primera prueba del Campeonato Aragonés de Autocross, disputada el pasado fin de semana en Mollerusa. Ahora la piloto viajará hasta Miranda de Ebro, en Burgos, para disputar una nueva cita del Campeonato de España de Autocross, certamen que esta temporada compaginará con el Campeonato Aragonés y con algunas pruebas del Nacional de Rallycross. La Fórmula 1 suspende los grandes premios de Arabia Saudí y Bahrein del mes de abril por la situación internacional. La Fórmula 1 sacude el calendario mundial. Los grandes premios de Arabia Saudí y Bahrein quedan suspendidos. La búsqueda de nuevas fechas y alternativas está en marcha, porque el campeonato no puede perder ritmo ni emoción. Ya lo vivimos durante la pandemia, un verdadero rompecabezas logístico para asegurar todas las carreras previstas. Mientras tanto, los aficionados pueden preparar la próxima batalla. China ya está en nuestra web, lista para consultarse o descargarse. Esto ha sido todo por ahora. Mientras el fin de llega, recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Nos vemos el jueves por aquí, si queréis, y un fuerte abrazo.